En el origen, el todo estaba en medio de la nada. Los hombres inventamos el tiempo que nos contiene y buscamos respuestas. Cuando la ciencia no responde, necesitamos escuchar a las estrellas y a la Tierra Madre. ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el tiempo? Las personas siempre hemos subestimado el espacio. A fin de cuentas, no es más que un vacío, un telón de fondo para todo lo demás. De igual modo, el tiempo simplemente transcurre sin cesar. Pero si los físicos han aprendido algo, en su duro camino hacia la unificación de sus teorías, es que el espacio-tiempo conforma un sistema de una complejidad asombrosa, que desafía el más ferviente esfuerzo por entenderlo. Albert Einstein lo descubrió en noviembre de 1916. Un año antes había formado su teoría de la relatividad general. Este espacio durará sobre 90 minutos de tiempo. No sabes dónde estás. Respira profundamente. Fluye. Déjate llevar. Te encuentras en el espacio-tiempo. Programa que presenta y dirige Rosario Fuentes. Tu programa, tu espacio, tu tiempo. Bienvenida a vuestro programa Entre el Espacio-Tiempo, programa de misterio, ciencia y tecnología. En el de hoy hay 3 temas a tratar, 3 invitados. El primero es diseño humano por Carmen Vargas. Después viene un tema de ufología, caso OVNI en Girona, con Mario Ortega. Y después el caso de Lucía, la niña malagueña que fue encontrada muerta en las vías del tren, por Gemma Marcos, su programa Estudio Oculto. Pues vamos a presentar a nuestra primera invitada. Vamos a conocer a nuestra primera invitada. Ella es docente profesional en diseño humano, terapeuta holística. Ella nos explicará en qué consisten los beneficios para todas las personas, pero en especial a los niños, para que tengan más seguridad y fracasen menos en la escuela. Necesitamos otra forma de aprender y ella nos aportará herramientas necesarias. Bienvenida, Carmen Vargas, vamos a escucharla. Buenas noches, bienvenido y bienvenida. Mi nombre es Carmen Vargas y simplemente quiero agradecerte este tiempo que vamos a compartir juntos, porque vengo a traerte una herramienta muy valiosa: diseño humano. ¿Qué es diseño humano? Diseño humano no es un sistema en el que tengas que creer, no es una adivinación. El sistema de diseño humano es una mecánica lógica y muy potente en la que vas a conocer de primera mano realmente cuál es tu ser, tu esencia. Vas a comprenderte por qué siempre te ocurre lo mismo, por qué, te tomas más a personal ciertas cosas, por qué funcionas así. Y es un sistema en el que, desde mi punto de vista, que es lo más valioso, puedes ponerlo en práctica desde el momento 1. Diseño humano es una herramienta que, desde mi punto de vista como docente, se puede poner en práctica en la educación. Puedes ponerla en práctica para saber cómo son tus hijos, cómo es tu marido, aunque ya los conozcas, poder entender eso que no comprendes, por qué un niño es más lento, no tiene tanta energía como el otro, por qué funciona de esta manera y cómo funciona el otro de la otra forma, cómo se mueven. Cada persona es única e irrepetible, tiene un único diseño. En diseño humano hay 4 grandes grupos.
Pero antes que nada, quiero enseñarte y explicarte en qué se basa y para qué sirve. Mirad, se basa en la astrología, en la física cuántica, que está estrechamente unida con la genética. Es decir, el diseño humano tiene 64 hexagramas. Un hexagrama, digamos que es como un don o un arquetipo potenciado que tú tienes. Hay 64, de los cuales tienes unos más potenciados y otros, digamos, dormidos. No significa que unos no los tengas y otros sí, simplemente que unos están más realzados. Por eso hay personas que se inspiran más que otras. Por eso hay personas que tienen mucha más adrenalina que otras. Y hay ciertos dones que corresponden a tu 70%. Lo que quiero decirte es que estos dones están estrechamente unidos con la genética. Y es genial porque de esta forma podemos saber cómo es genéticamente alguien, con palabras, al detalle. Es decir, hay 64 hexagramas que corresponden a los 64 codones genéticos. Un codón genético es como una parte de tu ADN. Pues si tu ADN es como una cadena, sabemos esa cadena exactamente qué hexagramas corresponden, qué codones genéticos corresponden. A mí esto es lo que más me encantó de todo. No solo el poder verbalizar o poner sobre la tierra algo que puede estar en el aire y que no comprendo de mí misma. ¿Por qué siempre funciona así? ¿Está mal? ¿Por qué funciona así? ¿Por qué siempre voy a base asegurando el futuro, por ejemplo? ¿O por qué siempre me arriesgo? Digamos que hay ciertos patrones que a veces creemos que están mal porque nuestro hermano, nuestro padre, nuestra madre nos han dicho que debe ser así y realmente estamos funcionando como nos han dicho que debemos ser y no como nuestro ser se encuentra a gusto, conectado con esa esencia, con tu esencia. Además, tiene que ver con el Cábala, la astrología, el sistema de chakras hindú Brahman. Reúne todo esto, lo junta y obtenemos tu diseño humano. De esta manera podemos conocer cómo es un niño, para poder educarlo desde su esencia, no desde lo que nosotros, como profesores, como madres o como padres, creemos que debe ser, sino más bien cómo es él, porque a lo mejor es justamente lo contrario a ti y lo que a ti te sirve y te funciona, a él no le funciona o a ella. Lo que quiero decirte es que sirve para muchísimas cosas, sirve para alinearte contigo, sirve para también conocer cómo es el otro, cómo moverte tú con el otro. Y lo más interesante de todo es que cuando conoces realmente cómo son tus seres los que te rodean, el cómo vincularte con ellos y el aceptar cómo son, desde una parte genética, científica, esto es valiosísimo, porque te trae como esa paz, esa calma. La mayoría de mis alumnos de diseño humano que han realizado mis cursos, todos coinciden con lo mismo. El mayor testimonio en conjunto es: me ha traído paz, calma, me ha como apaciguado, ¿no? Eso que yo creía que tenía que cambiar
o eso que pensaba que mi hija lo estaba haciendo mal, el cómo ahora puedo yo ayudarla o ayudarle. Así que nada, desde aquí simplemente quiero agradecerte tu tiempo, que vayas a mis vídeos, a mi Facebook, va a estar por aquí debajo. Ahí hay cómo te puedes descargar tu diseño humano. Investígalo, mírate los vídeos, son muy sencillos, los explico para que cualquier persona lo pueda entender. Disculpad mi voz y simplemente animarte a que te lo saques, a que lo veas, a que lo investigues, que lo pruebes y que si no te funciona, no lo utilices. Pero cuando tú no te quedes con las ganas de probarlo, pruébalo y si es fiable para ti, créeme que te va a ayudar muchísimo. Muchas gracias, mi nombre es Carmen Vargas y te deseo una feliz noche. Un abrazo enorme.
información la he sacado de la revista digital para profesionales de la enseñanza. Y vamos a hablar sobre el fracaso escolar, definición y causa, diagnóstico, prevención y tratamiento. Resumen. El estudio del fracaso escolar debe conducir siempre a un esmerado diagnóstico y a un adecuado programa de intervención, teniendo en cuenta la índole general del problema en relación a las múltiples variables que pueden estar afectadas. El fracaso escolar causa prevención, tratamiento y diagnóstico. Primera, definición de fracaso escolar. Entendemos por el fracaso escolar las dificultades para alcanzar los objetivos marcados por el sistema educativo. Dichas dificultades no se refieren solamente a los hándicaps personales, sino también a la falta de la capacidad de adaptación del sistema. Por lo tanto, el fracaso no es simplemente un fenómeno que refleja las diferencias de rendimiento entre el alumnado. Lejos de esto, entendemos que este concepto abarca diversos significados que se adentran en el complejo mundo de la teoría del currículum y de los valores que la escuela como institución va transmitiendo, que además debe ser analizado en el marco de un determinado contexto. El concepto, por tanto, de fracaso escolar no está exento de controversia. Causas del fracaso escolar. Causas físicas y sensoriales. La edad parece ser crítica alrededor de los 13 años. Es a esta edad cuando los niños mejor dotados obtienen los resultados más bajos. Los sexos, pues parece que si comparas a los niños y las niñas parecen mostrar un mejor rendimiento. La salud, claro, la salud tiene una influencia negativa en el rendimiento escolar. La responsabilidad del tutor en relación a ese aspecto supone observar los síntomas de enfermedad, ajuste a la enseñanza a los niños con menor vitalidad. El temperamento también es importante. Estos son algunos de los elementos influyentes al respecto. Estabilidad e inestabilidad emocional, ánimo o depresión, la fluidez y características más fluidas y otros más dispuestos al bloqueo, la capacidad de concentración, de atención, la voluntad, la velocidad psíquica, la seguridad personal, integridad sensorial. La percepción es un elemento básico en todo el proceso cognitivo. Causas intelectuales y neurológicas. Se ha considerado a la inteligencia el factor más importante de los que influye a los escolares. Existe pues una correlación entre la inteligencia y rendimiento, pero existen otros factores del rendimiento intelectual, como la atención, que permite la concentración de fuerzas, y la memoria, que es un instrumento de primera importancia para el aprendizaje. Causas afectivas y emocionales. La perseverancia es una tarea determinada. La pasión, que puede ser motivadora o, por el contrario, generar una sobreexcitación contraproducente. El nivel de aspiración, porque la predisposición al rendimiento puede estar determinada por la autoestima y la confianza en uno mismo, la voluntad. También por causas ambientales. Dentro de las causas ajenas al individuo se incluye el método, la desproporción de los deberes impuestos fuera del horario escolar, la sobrecarga de trabajo, etc. Otras causas como fatiga o estrés de los grados de las grandes ciudades también podría ser considerado. Algunos otros factores se plantean como posibles hipótesis de casualidad: el ambiente socioeconómico, el ambiente familiar, la dificultad del comportamiento de los maestros. Algunas investigaciones han estudiado el fracaso del superdotado, sujetos que parecen presentar a veces rasgos de ansiedad o inseguridad como consecuencia de las exigencias familiares. Dificultades más frecuentes. Las dificultades más frecuentes son las siguientes: el niño que no se concentra, el niño distraído, que se distrae, que no se concentra y que además es movido, viene a ser el más frecuente. Sufridor de fracaso escolar. El trastorno que da lugar a este problema es el trastorno por déficit de atención o hiperactividad.
Segundo, el niño que no tiene motivaciones. ¿Cuántas veces hemos oído decir que tal o tal niño no está motivado para estudiar, o que no quiere estudiar, o que no le gusta estudiar, o que podría hacer más si quisiera, si pusiera de su parte? Pocas veces nos han convencido si fuera un problema de voluntad. Es casi seguro que todos los niños funcionarían bien. ¿A qué niño no le gusta ir bien, sacar buenas notas y obtener recompensas? ¿No? El problema no es de voluntad, ni de resolverlo, está en manos del niño. Si el niño pudiera, haría más, si no lo hace es porque no puede. Si está desmotivado es a causa de algo. Los niños no nacen desmotivados, ni motivados. El hecho de que se motiven o no depende de las enseñanzas que les inculquemos. La motivación es aquello que nos impulsa a hacer cosas. La persona hacemos las cosas para las que nos sentimos motivados. En el fondo hacemos únicamente las cosas para las que sentimos algún tipo de motivación, incluso cosas muy desagradables que se hacen a la fuerza. Se hacen por algún motivo. Evitar un castigo, por ejemplo. Lo ideal sería que las personas en general pudiéramos hacer únicamente aquellas cosas para las que tenemos un motivo agradable, obtener un beneficio, sentirnos realizados, conseguir elogios o afectos, etc. Hay cosas que se hacen por fuerza y hacer esas cosas no nos causa demasiada satisfacción. Es mucho mejor y mucho más eficaz conseguir que las personas hagan las cosas por sus valores positivos antes que a la fuerza, para evitar males mayores. No hay otra solución que el trabajo individual más enfocado a proporcionarles una motivación y una actitud positiva ante el trabajo, que ampliar sus conocimientos, al menos en la primera fase. ¿Cómo conseguir esta motivación? En principio es algo fácil cuando se trata de niños desde el principio, pero es más elaborado cuando se trata de rehacer las motivaciones de un niño o niña ya mayorcitos y que no están acostumbrados a recoger ninguna satisfacción por su trabajo. En trastornos específicos de aprendizaje, el aprendizaje de la lectura es el proceso escolar más trascendente en el ciclo inicial, que cubre los últimos cursos de infantil, junto a primero y segundo de primaria. Durante muchos años, el diagnóstico de dislexia ha sido uno de los más frecuentes en niños con trastornos de aprendizaje. Más adelante, tal aprendizaje se seguiría con la escritura y con el proceso del cálculo. El niño dormido, el niño deprimido. En general, en cualquier cambio o peor, hay que pensar en una depresión. Por ejemplo, cuando un niño o niña que era pacífico se vuelve agresivo, o que era plácido y se vuelve angustiado, o que era bueno y se vuelve malo, o que era buen estudiante y se vuelve mal estudiante. En todos estos casos de cambios que a veces se atribuyen a la edad o al cambio, vale la pena pensar en la posibilidad de una depresión. Y ahora algo que nos preocupa bastante a los padres, los niños que repiten curso. Cuando el fantasma de la repetición asoma, todo el mundo se alarma. ¿Es adecuado repetir un curso? ¿En qué casos puede ser positivo y en qué casos no lo será? Vamos a intentar dar respuestas a estos interrogantes. Las reglas básicas que proponemos para evaluar la repetición del curso son las siguientes. Primero, la finalidad de repetir un curso es conseguir en el año de repetición los objetivos propios del curso que se repite. En otras palabras, como que el niño no aprendió los contenidos básicos del curso anterior o de alguna asignatura y volvemos a otro curso sobre ello para ver si lo llega a alcanzar. Pero esto tiene solamente el sentido si los fallos del niño afectan exclusivamente a contenidos de ese curso que va a repetir. Si un niño sufre una dislexia grave y no se afronta este problema hasta quinto de primaria, de nada servirá repetir quinto. El fallo viene desde secundaria, desde segundo de primaria. En quinto no hay ninguna asignatura mediante la cual se aprenda a leer. Queremos decir con ello que lo pertinente es detectar los fallos concretos de cada niño y resolverlos
Sea el curso que sea, hay casos en los que, por desgracia, se habrá llegado tarde. El ejemplo expuesto es uno de ellos. Y nada o casi nada va a arreglar el entuerto. Pero como siempre hay maneras de empeorar el problema, la repetición sin más es una de ellas. Los niños mayorcitos con problemática amplia, por ejemplo, con fallos acumulados desde el segundo de primaria y cursando ahora sexto de primaria, es mejor aconsejar que no repita, que acaben como puedan la educación primaria y que se orienten después a escuelas, taller, artes y oficios, allí donde las haya. No se gana nada haciendo repetir en sexto de primaria a quien tiene objetivos no asumidos desde segundo. Es pertinente repetir curso en el siguiente caso un niño que hasta ese curso había ido bien y este curso ha ido mal. La repetición servirá para poner a punto los contenidos de ese propio curso y nada más que de ese curso, pues los anteriores ya los tenía aprendidos. De todas formas, aparte de indicar la repetición, el niño debe ser examinado por especialistas en trastornos de aprendizaje. Tercero, en el segundo caso, es mejor aconsejar la repetición de un colegio distinto del actual. Ello es obligado si detectamos errores pedagógicos en dicho centro, pero también en el caso de niños o niñas que vayan a sentirse muy frustrados al no seguir el ritmo de sus compañeros. Hay que ser cuidadosos al escoger un nuevo centro, no todos tienen la capacidad para trabajar con niños que tienen alguna dificultad. Es mejor hablar claro y desde el principio exponer claramente las dificultades del niño. Es vital efectuar un estudio especializado del caso para conocer el estado real del niño y de cuáles son las mejores medidas para el futuro. Espero que os haya gustado. Sobre el tema profundizaremos en otra ocasión. Es un tema es un tema muy importante y trataremos de él y lo intentaremos debatir, pero eso en otra ocasión. Ahora vamos a tratar el tema 2, que es el caso OVNI, un caso muy interesante, el primero quizás en el que aparece un ser. Es una experiencia que la protagonizan 3 testigos, pasó en Girona en 1971. Y para ello tenemos a Mario Ortega, amigo y colaborador del programa, estudioso, investigador y divulgador del misterio. Bienvenido, Mario, encantada de tenerte aquí entre el espacio-tiempo. Hola Rosario, es para mí un auténtico placer colaborar de nuevo en tu programa. Mira, en esta ocasión vamos a tocar un tema ovni, que yo sé que estos temas te gustan muchísimo. Es algo que sucedió en Girona, concretamente en Rosas, en el Escuadrón de Vigilancia Aérea número 4. Y fue el 25 de marzo de 1971. Y podríamos decir que es el primer caso en el que aparece un ser en escena. Los protagonistas fueron pues 3 simples policías aéreos, 3 policías militares. Jesús Jofra, a quien conozco personalmente, Luis Solá y Anselmo. Todo empezó pues una noche en que los perros empezaron a estar intranquilos, estaban en sus casetas y empezaron a ladrar muchísimo. Pero bueno, en aquel momento tampoco le prestaron demasiada... Bueno, no le hicieron mucho caso y continuaron, pues bueno, ellos estaban tranquilamente viendo una serie que en aquella época hacía mucho furor, porque esto siempre lo recuerda a Jesús, que era la serie de Mannix, de un investigador privado, ¿no? Y bueno, estaban allí pues enfrascados en la tele y no hicieron, como no veían nada así aparentemente anómalo, pues siguieron con lo suyo. Pero claro, de pronto el compañero que estaba de guardia pues alertó al resto indicándoles que alzaran la vista a lo que había justamente en la vertical de la base, lo que sería donde están las antenas de las microondas, ¿no? Y allí pues pudieron apreciar un disco luminoso con un resplandor una luz que no cegaba, por así decirlo, ¿no? Pero que resplandecía muchísimo y que incluso dieron el detalle que parecía como tenía como unas ventanitas alrededor.
justamente de donde está lo que es la caseta de las antenas de microondas, por detrás se apreciaba como una luz verdosa fosforescente, ¿no? Claro, ellos lo primero que hicieron ante, claro, lógicamente, la inquietud de los perros o sea, lo que estaban viendo, que era totalmente anormal, lo primero fue pues coger las armas y los perros. Uno de ellos, el más destacado, por así decirlo, que tenía el nombre de Fiero, que era un pastor alemán. Y este se acercó bastante hacia la caseta y empezó a gruñir muchísimo y claro, los soldados pues claro, sabían que allí detrás había algo, había un intruso. Entonces, al poco empezaron a ver pues una figura de unos 2 metros 20, 2 metros 30 aproximadamente, que se acercaba hacia ellos, ¿no? Y aunque el suelo, que esto es muy curioso también cuando lo comentaba Jesús, el suelo es muy rocoso, ¿no? Pero ellos podían notar los pasos, o sea, notaban como el estruendo de, como si aquello fuera algo como muy pesado, ¿no? Y claro, Jesús Jofre, que en aquel momento, bueno, él ostentaba la graduación de cabo, lo primero que hizo pues fue darle el alto a aquello que se venía hacia ellos. O sea, le dio el alto, le dio por segunda vez el alto, ¿quién va? Y claro, aquello no paraba, seguía avanzando hacia ellos. Uno de los compañeros se puso muy nervioso y disparó una ráfaga de su CEDME, que es en unas 14 o 16 balas. Y Jesús, en aquel momento, pues hizo lo propio con su arma reglamentaria, con su pistola, pues disparó hasta 3 veces sobre aquel ser. Este ser, pues, se paró a unos 4 metros de ellos aproximadamente, dio la vuelta sobre sí mismo y se fue por donde había venido. Curiosamente ellos dicen que cuando estaban disparando con la luz que produce, con el destello que produce cuando disparas, dijeron que habían visto que este ser tenía como algo muy característico, como si llevara un cinturón con hebilla o algo así. Y bueno, ellos seguro que dieron el objetivo porque eran considerados muy buenos tiradores, pero aquello no le hizo absolutamente nada a este ser, que como digo, se volvió por donde había ido. Automáticamente, claro, ellos fueron detrás, miraron a ver qué había sucedido, escucharon como un traqueteo en las vallas, y cuando se acercaron a la valla, pues vieron que faltaba un trozo de unos 2 metros de altura por medio metro de ancho, y que los bordes estaban derretidos y chamuscados como si los hubieran cortado con un láser. Claro, ante todo este revuelo, al cabo de un momento apareció el capitán y el sargento de guardia, que empezaron a pedir explicaciones de que a ver qué había pasado allí, ¿no? Y bueno, cogieron a cada uno de ellos por separado y narraron los mismos hechos y luego declararon en conjunto. Y bueno, el capitán, por lo visto, era piloto de aviación y hizo unas preguntas muy precisas sobre la distancia, luminosidad que habían sentido. O sea, parecía que era una persona bastante experimentada, que ya había vivido algún episodio similar o estaba muy informado acerca de estos temas. Según pudieron ver en el radar de la base, no aparecía ningún registro anómalo, pero sí que es, claro, el detalle de la valla no, o sea, era muy significativo, ¿no? Es curioso porque también se habló en su momento de que había una segunda valla, o sea que el perímetro estaba franqueado por 2 vallas, pero justamente esto solo pareció una de ellas cortada, ¿no? La otra estaba totalmente, bueno, bien, que no había pasado absolutamente nada con ella. Bueno, después, por lo visto, la nave se dejó ver unos días después, según dicen. Hubo un segundo avistamiento también, apareció nuevamente, incluso la persiguieron un par de cazas, pero el artefacto se dejó perseguir por unos momentos, como siempre, que es lo típico, y finalmente desapareció. Esto no, bueno, hubiera quedado así, sin más trascendencia, como un caso más de estos típicos, pero ya digo, con un personajillo que no esperaban para nada. Pero, lógicamente, después de interrogarles y todo, pues les dijeron que guardaran silencio
sobre todo lo que había pasado allí, porque les podían crear un consejo de guerra. Como decía Jesús siempre, que se les podía caer un puro, ¿no? Si comentaban el tema. Y bueno, al cabo de un tiempo, curiosamente, recibieron en el cuartel la visita de 4 militares, o tres, no sé si eran 3 o 4 militares estadounidenses, que iban acompañados de otro militar que era un teniente español que hacía de traductor. Lógicamente iban muy equipados, con mucho instrumental sofisticado, con unas cámaras, comprobadores, medidores, etcétera. Entonces a ellos los cogieron y empezaron a interrogarles, primero de forma individual, luego les interrogaron en conjunto y lógicamente pues se les dijo lo de siempre, que se olvidarán del tema por su bien, ¿no? Seguidamente pues fueron paseando por la base y cogieron un sitio, el más idóneo que creyeron, y sobre una pared blanca les empezaron a hacer un montón de fotografías, ¿no? Es curioso porque, según comenta Jesús, utilizaron unos flashes muy potentes y es raro que a plena luz del día, con tanta luminosidad y con un fondo blanco, se empleen flashes, ¿no? Que incluso yo le comenté en aquel momento que me recordaba mucho a aquel episodio, bueno, de la película esta de Men in Black, ¿no? Cuando te lanzan el flash este para borrarte la memoria. Y bueno, pero es muy curioso porque este episodio de la visita de los militares, Jesús no lo recordó, ya se olvidó de él. Y de hecho no lo recordó hasta el cabo de 30 años, cuando se encontró con uno de sus compañeros en una investigación que llevó a cabo el investigador Miguel Pedrero, y fue cuando empezó a recordar estos hechos junto con este compañero. Para los dos habían pasado 30 años y sí que se acordaban perfectamente del avistamiento, de aquel ser, de lo que sucedió aquella noche, pero se habían olvidado por completo de la visita de los militares, de estos mandos americanos, ¿no? Y hay un detalle también muy curioso, porque precisamente Jesús escribió un libro llamado Contacto OVNI, mi experiencia personal. Que bueno, que de hecho, o sea, Jesús no tenía ninguna intención de publicar ningún libro, pues se trataba de un diario donde él apuntaba sus vivencias y bueno, incluso llegó a hacer folletos y fotocopias que repartía entre sus seres queridos, sus amigos, pero claro, todo aquello cada vez le iba pesando más y de alguna manera él notaba la necesidad de que eso tenía que contarlo, ¿no? Y al final acabó pues convirtiéndolo en formato de libro, y precisamente el detalle de la cuestión es que en ese libro no habla en absoluto de la visita de estos militares americanos. También escribió para la desaparecida revista Algo, en los años 70, escribió un artículo sobre el suceso también, con un seudónimo, con un nombre falso. Entonces, es muy curioso, o sea, este detalle de que al cabo de 30 años, pasados 30 años, ellos recordaran este episodio, ¿no? Porque yo imagino que es algo que no olvidas con facilidad, ¿no? Ya no solo el hecho en sí, ¿no? Sino las amenazas, el hecho de que te dijeran que guardaras silencio, que fueran unos americanos, porque hemos de recordar que en aquella época las bases estaban compartidas y o sea, los americanos estaban muy de cerca en todas estas cosas. Entonces es muy curioso este hecho de que ellos durante tanto tiempo hubieran olvidado esto, ¿no? Curiosamente, pues Jesús, a raíz de todo esto, pues le creó como una crisis interna de querer saber cada vez más, y bueno, él pues se dedicó, o sea, se apartó, se fue a vivir a la montaña con su familia, llevó toda una vida de meditación y viajes en busca de respuestas, y curiosamente, pues en él se desarrollaron ciertas facultades como pues la imposición de manos, la curación y estas cosas, ¿no? Que él, bueno, él de alguna manera pues atribuye a todo esto, bueno, pues a este episodio, porque él de alguna manera también dijo que a posteriori había tenido contacto con este ser al que reconoció que era aquel mismo ser que les había, bueno, que habían visto en el año 71,
y que bueno, que por lo visto recibe mensajes y ya te digo, o sea, su vida pues se encaminó, a diferencia de los otros dos, que uno pues ya ni quiso saber absolutamente nada del tema, el otro sí que lo recordó pues como si fuera pues como un episodio, como algo muy anecdótico, pero a él, en el caso de Jesús Jofre, sí que le marcó profundamente, porque cambió su vida de forma radical. Y bueno, podríamos decir, como he dicho, creo que lo he comentado al principio, que era el primer caso del que se tenía constancia, ya no solo de avistamiento de un objeto, sino el hecho de que apareciera un ser en escena, como el caso también de Talavera la Real, muy similar, en el que también apareció un ser sobre el que los militares dispararon. Y bueno, guarda ciertos paralelismos, pero bueno, es otro caso y otro día pues lo podemos tocar, si te parece bien. Y nada, y como te he comentado al principio, un auténtico placer colaborar contigo. Te mando un fuerte abrazo y un saludo muy cordial para todos los oyentes. Hola, me llamo Marcos Carrasco, soy el artista y el ilustrador que colaboró con Jesús Jofre en la creación del libro Contacto con Sarín, un ser de quinta dimensión. Y la verdad es que para mí fue un gran placer hacerlo, puesto que ya esta historia ya la había escuchado, bueno, pues en algún que otro programa de radio, por ejemplo también en televisión, en Cuarto Milenio, en Espacio en Blanco. Y bueno, pues en el año 2012 eso fue un poco como la espoleta que me dio la idea de ponerme en contacto con Jesús para conocer este caso. Y para mí fue todo un reto, puesto que estuvimos colaborando durante 2 años, 2 largos años, encajando todas las imágenes, unas 33, 35 ilustraciones que aparecen en el libro, y que la verdad fue, como ya he comentado antes, un verdadero reto para mí, puesto que había que poner en imágenes una experiencia absolutamente sutil que parte pues de un fenómeno de contacto, un fenómeno de, bueno, pues podríamos decir el clásico contacto en la tercera fase en una base española de radar, de vigilancia aérea, en la que, bueno, pues se ven una serie de luces, podría decirse de naves espaciales, o de naves o de objetos voladores no identificados que aparecen por esa nave. Se produce, bueno, pues un aterrizaje y, bueno, pues aparece bastante bien explicado en el libro, cosa que Jesús y yo, en estrecha colaboración, estuvimos delimitando, perfilando. Y a partir de ese contacto con ese ser, bueno, pues de más de 2 metros, 2 metros 20, que aparece en esa base, que los militares le disparan, no ocurre ningún fenómeno, ningún desenlace con este ser se da la vuelta, y a partir de ahí, no quiero desvelar más la historia, aparece como una situación en la que para Jesús Jofre es un auténtico trampolín para una experiencia, podríamos decirle una experiencia espiritual que le lanza hacia la búsqueda de una, digamos, búsqueda personal que a mí realmente me dejó fascinado. Si queréis tener una bonita experiencia
que os abra la puerta, que os haga de trampolín para vuestra evolución espiritual, este es el libro indicado. Hasta pronto.
Como os he comentado, es un gran caso que os ha dejado indiferentes. Buscar información, leer el libro de Jesús Jofre y ver sus vídeos, así tendréis una mejor opinión al respecto. Realmente os lo recomiendo, está muy interesante. Y bueno, ahora vamos ya a presentar a la tercera parte del programa. Conoceremos a Gemma Marcos, ella es la directora del programa Estudio Oculto. Estaremos 20 minutos de su programa. Este programa tenía 2 partes y en radio he puesto la primera parte. Y he considerado que ahora aquí en Telemanises poner la segunda, que también es muy interesante. La primera fue de viajes en el tiempo y ahora esta segunda pues es de la niña Lucía, que encontraron muerta en las vías. Vamos a escucharlas. Vamos a conocer a Gemma Marcos, ella es directora del programa Estudio Oculto. Estaremos 20 minutos de su programa. Este programa tenía 2 partes y en radio he puesto el tema si son posibles los viajes en el tiempo. Pero no se escuchaba muy bien y este tema es de justicia divina. Escucharemos a la abuela paterna de Lucía, la niña malagueña hallada muerta en las vías. El caso está cerrado, pero hay muchas incógnitas sin resolver. Parece ser un caso más de esos que no gustan, que lo van tapando, y van saliendo cada vez más dudas. Espero que este caso, tan doloroso, por lo menos igual que otros, se supiera la verdad. Os dejo con el programa. Vamos a escuchar y a conocer a Gemma Marcos. Buenas noches. Vamos a ir dando un poquito de margen para que se vaya conectando la gente. Y ahora contamos la odisea del penúltimo programa. Ya se van conectando. Buenas noches. Ya estamos aquí. Perdonad por el atraso, pero hemos tenido un inconveniente que es raro. Hemos llegado a la radio, mi Carol y yo, y dice Carol, qué raro, está la luz rara. Y efectivamente es que no había luz en la radio. Entonces nos hemos venido a casa, corre, y hacemos el programa desde casa, no pasa nada. También tenemos a Juanma. Juanma, buenas noches. Buenas noches. Y tenemos a Carol, buenas noches. Buenas noches. Están. Como estamos con el metro de distancia, pues entonces los tengo ahí retirados, 1 metro cada uno. Pues esta noche tenemos, como sabéis, vamos a hablar de viajes en el tiempo, pero antes tenemos una llamada pendiente de un tema bastante interesante. Más que interesante es que hay que darle una vuelta, hay que darle una solución, hay que apoyar a esta familia, porque no se puede consentir de que pasen estas cosas, ¿no? Y es complicado luchar contra algo así, pues es complicado. Pero aquí estamos para darle voz a esta familia, para ayudarles dentro de lo malo en todo lo que podamos, que se puedan desahogar, que puedan reabrir el caso y que el caso de Lucía, la niña de Málaga, no quede en el olvido. Para ello tenemos esta noche a Ana Fernández, que es abuela paterna, y bueno, ella nos va a contar cómo están, cómo sucedió y qué es lo que necesitan para que pueda cambiar todo. Buenas noches, Ana. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, antes de todo? Bueno, bien, ¿no? bien. La pregunta te la tengo que hacer, pero me imagino. Ya. Pues, bueno, Ana estaba comentando que este tema será sonado porque además ahora va a hacer 2 años, ¿verdad? 3, el 26 de julio. El día 27, 3 años. Vale. Sí. Pues cuéntanos cómo sucedió desde el principio que Lucía ha desaparecido hasta que sucedió todo. Bueno, yo primero quiero decir que todo esto que estamos luchando es para que nos digan la verdad, no la verdad de lo que pasó, que no es la versión que... Uh-huh. Empiezo a contar. ¿Sí? Que estábamos en una cena, en un restaurante que es cerca de la estación, pero no es que está en un edificio de la estación, pero está a la espalda. Uh-huh. Ya habíamos terminado, yo estuve pagando, mi nieto y mi nieta estaban conmigo, después salimos fuera y yo ya dije, cuando queráis nos podemos ir, y en ese momento
pues ya la niña, ¿dónde está Lucía? ¿Dónde está? Pero Lucía estaba en ese momento allí, de momento ya no estaba. Entonces cada uno corrimos, pero yo pensé que se había ido para el coche del padre, que estaba un poco más retirado, y ya no, ya se empezó, y nada, Lucía no estaba, se llamó a la Guardia Civil. La Guardia Civil aquí en Pizarra ya no, por la noche no está, entonces mandaron, la llamada se deriva al cuartel de Coín, que está a unos 20 kilómetros o así. De allí llamaron a Álora y vino una patrulla, pero parece que el capitán, el que llevaba el caso, parece que no se lo tomó muy en serio, porque él no apareció, un tal capitán Bernabé, él no apareció casi hasta las 3 de la mañana, y encima nos decía, no pidió más ayuda, nada más que la pareja y él, y nos decía que no dijéramos que la niña no la habían quitado, porque nosotros ya en ese momento decíamos, no la han quitado, porque estábamos creando una alarma social. Y entonces, claro, no hubo ayuda del pueblo entero, pero no de la Guardia Civil. La patrulla que vino, que es lo que le mandaron, porque claro, este capitán, si no pidió ayuda, si no llamaba a nadie, si no hacía nada, pues entonces, claro, nadie podía venir. Eso es así. Y ahora ya, claro, cuando ya pasó, pues llamó a mi hijo, y ya cuando le dijo dónde estaba la niña y que estaba muerta, pero a él tampoco dejaron de verla, cosa que por lo visto por ley la tiene que ver, pero no sé por qué. No dejaron que se acercara, porque la niña estaba perfecta, la niña no tenía heridas me refiero de la niña estaba como si estuviese durmiendo, acurrucadita, porque además después en la fotografía se ha visto, y además gente como otras autoridades por debajo de él y eso, que después lo hablaron. La niña está allí no había sangre, en su ropa no tenía ni manchas de sangre, ni de salpicadura, ni tenía daño en las manitas de como decía, de haber hecho ese recorrido. La niña no tenía heridas ninguna, ni en las manos, ni en los pies, ni en la cara. Los bajos del tren se analizaron y tampoco había nada de resto, ni de sangre, ni fluido de ninguna clase, nada. La niña tenía, la digestión no la había hecho, tenía su vejiga llena, no había hecho pipí en toda la noche tampoco. La niña dice que no tenía huellas de nadie, con que ni nuestras que habíamos estado con ella, de nadie. Entonces, en los engrasadores de la vía, dice que no había tampoco nada que indicara de que la niña había hecho ese recorrido, pero la niña sí tenía su ropa llena de grasa, pero tampoco nos pueden decir de dónde es esa grasa, porque dice que tampoco se puede saber si es de los engrasadores o es, porque dice que es una grasa común. Entonces puede ser una grasa de cualquier sitio, de que alguien se la pusiera, porque claro, la niña aparece con sus zapatitos, su ropita, sus pincitas en el pelo, tal cual, todo. Es que es un sinsentido, ¿no? Porque además son 4 kilómetros donde aparece... 4 kilómetros 300, además medido por la misma Guardia Civil, no porque nosotros lo hayamos medido o nosotros no lo hemos inventado, no, eso en el atestado de la Guardia Civil, exactamente 4,280. Que además tú fíjate, bueno, tú imagínate lo que es andar por un andén, una persona grande, Sí, ya cuesta. cuesta con la piedra así. Es imposible, Cuanto más una niña... de noche hacerlo. Y sin luz. Y es lo que decimos, que esta niña... a las 12 de la noche. No sé cómo una niña se asusta y al revés, no se va a la oscuridad. Si la niña se hubiera despistado... Eso han dicho, claro, hubiera ido... han dicho los psicólogos, estos que investigan los comportamientos de los niños pequeños y eso, ¿sí? También han venido y también han hecho recorrido y también lo ven imposible, porque a veces es que los niños, si se despistan, claro, se van a la claridad, no van buscando cada vez más oscuridad. Claro. Bueno, además eso, lo segundo, es que nosotros antes de un minuto ya estábamos buscando a la niña y como había gente que estaban comiendo, pues cada uno por un lado. Claro.
No, y De además que hecho, la alarma se en las hizo... cámaras, ¿Sí? la que graba sale mi hijo y sale a los 3 minutos por ahí, cuando ya habíamos buscado primero lo que era, primero en el andén, en lo de la máquina extendedora, a ver si la niña se ha metido aquí, se ha bajado la persiana, nada. Y después, pues claro, ahora también otra cosa que no quiero que se me olvide es de un almacén que hay de materiales, por donde toda la gente pensamos que la niña se la llevaron por ahí. Qué coincidencia que se ha perdido 1 hora de cámara y se ha perdido de 11 a 12 de la noche, se ha borrado. Y resulta de que mi nieta se pierde a las 11:30. Qué curioso, pero, ¿no? Qué curioso, ¿no? Bueno, curioso. Pero más curioso es que a la Guardia Civil no se le ocurre de pasarle eso a la jueza, diciendo falta 1 hora de cámara, cuando ellos mismos son los que recogieron la cámara, que no le recogió nadie, ni la familia, ni nadie. Ellos mismos, aquella misma mañana, ellos mismos la cogieron. Bueno, pues eso, a ver, además que nos lo explique por lo menos. Claro. Yo creo que por lo menos nos merecemos una explicación. Después, la otra cámara, que es donde después sale una niña, que nosotros decimos que no, porque esa no es una niña de 3 años, eso es una niña de 8 años, 7 o por ahí, la que sale corriendo. Pero es que esa cámara, antes habíamos llamado a Sevilla, a Santa Justa. Bueno, había llamado a la Guardia Civil que había. Y le habían dicho que no, que en ese momento no había pasado nadie por allí por las cámaras, ¿vale? Pues entonces, encima todavía, pero con todo se buscó por toda la vía y por todo, porque era el pueblo entero buscando. Pero, claro, habían dicho que no había pasado niños ninguno. Pero a la semana dice la Guardia Civil que se pone a revisar las cámaras y que sale una niña. Y que, claro, por descarte tiene que ser ella, porque otra no se había perdido esa noche. Pero bueno, ¿usted cómo me va a decir a la semana? ¿La imagen era muy pequeña como para que no se pudiese hacer un reconocimiento facial? No, es que la imagen no, es que dice que no se puede averiguar ni nada. Es que ahí está la cosa. Es que no se, nada más. Dice que la cámara cogió esa imagen, pero ni se limpia, ni se mira, ni nada, no se ha hecho nada. Pedimos que diera una autorización para hacerle una segunda autopsia antes de los 3 meses y la jueza ahí, dando coba, y a los 6 meses cuando lo autoriza, cuando Frontela y otro que es de Madrid, que es Pérez Agua, y otro Luis Duque, que es de Barcelona, y todos querían antes de los 3 meses, porque claro, a la niña tampoco se le había hecho pruebas por si le habían dado algo de como para dormirla o algo así. Esa prueba tampoco se le hizo. Bueno, de hecho, a los 2 meses o así apareció un poco cerca de las vías un bote de cloroformo. Eso tampoco se ha averiguado a ver por qué ese bote estaba tirado ahí. Puede ser casualidad o no lo sé, porque aquí se ve que todos son casualidades. Bueno, y estando la niña todavía no se había levantado ni el cuerpo ni nada, el capitán Bernabé, ¿cómo se le ocurre de decir? Que además lo dice así, porque yo creo que él no sabía ni la edad que tenía la niña que se había perdido, porque si lo miráis en vídeo sale y dice, esta joven, esta chica, bueno, esta niña, la posibilidad es que se haya venido andando, pero bueno, ¿cómo va a ser una joven o cómo va a ser una chica? Si es un bebé, es que no es ni una niña, es que es un bebé. Además, 3 años recién cumplidos. El día 14 es cuando cumplía los 3 años y eso fue el 27. Es que tenía 3 años justo. No. Ana, ¿quiere mi compañero Juanma hacerte una pregunta? Buenas noches, Ana. Sí, hola, buenas noches. Una pregunta. ¿Las causas realmente del fallecimiento que os dijeron, que os aclararon? En la autopsia es por una hemorragia. Pero por una hemorragia de un golpe, sí, claro, es que en la autopsia pone que la niña tiene un golpe y ha muerto por una hemorragia craneoencefálica. Pero después, cuando los otros forenses que hemos ido contratando miran la fotografía, resulta de que la niña tiene 2 golpes. El que ellos dicen que es el golpe que le produció el fallecimiento,
según los otros forenses, ese golpe fue después de muerta. Tiene otro más pequeñito, que es el que tuvo la hemorragia, que entonces donde hay que saber dónde fue y es dónde estaría esa sangre, porque si en la vía no está y en su cuerpo no tiene, porque la niña no tiene sangre, la niña pone que está exsanguinada, que no tiene sangre, sus órganos estaban muy pálidos. Entonces, eso es otra pregunta que tampoco tiene contestación. O sea, como si hubiese tenido una pérdida muy importante de sangre. Claro, no, como si, no, es que lo pone, es que la había tenido, pero claro, si la había tenido allí, bueno, ahora, ¿por qué no sé los audios que esa noche se ve que tuvieron la Guardia Civil con los de la estación de Adí y esas cosas, eso no se aportan tampoco? Entonces nadie sabemos lo que habló la Guardia Civil con el centro de Adí, porque eso no se han aportado. ¿La niñita tenía sangre en la ropa? ¿La encontraron? No, tenía grasa, pero no sangre ninguna. Eso es el problema. Ni en la ropa, ni en las manos, ni allí en el suelo. Bueno, en el suelo por lo visto había unas gotitas muy insignificantes, que de hecho esas piedrecitas que mi hijo las tenía guardadas, porque eso la Guardia Civil tampoco cogió nada. Pero es al otro día o con el hermano, no sé qué estuvieron, pero es tan poca cosa que no se puede incluso ni averiguar si exactamente es de la niña o no, porque es muy poco lo que hay. Pero la policía científica no fue a hacer un análisis de la zona donde apareció la niña. La policía científica fue allí. Ahora lo que hizo no lo sabemos, porque el capitán, antes de llegar a la policía, le dijo a los demás guardias civiles que recogieran todo lo que se había tirado, que llegaba la científica. Allí limpiaron colillas, si alguno tiró un pañuelo, todo eso fue antes. Madre del amor hermoso. Claro. Ese es realmente el trabajo de la científica, ¿no? Es que hay cosas que no os imagináis. Es como el tema de Ana. Y mi hijo desde enfrente le decía palabrotas, porque decía, ¿qué estáis haciendo? Y el capitán tan tranquilo, venga, limpiar y recoger todo lo que cada uno haya tirado. Claro. Es como el tema del chupete, ¿no, Ana? También. Y bueno, ¿y el tema del chupete? Cuéntalo, por favor. Como en el informe de la policía científica hay 3 personas distintas que entregan el chupete. Pero el chupete, cuando todos salimos corriendo a buscar a la niña, donde primero miramos es donde he dicho antes, por la máquina expendedora, por todo eso. Bueno, pues como después, cuando ya no había nadie en la estación, porque ya no íbamos como cada vez abriendo más, porque claro, donde se estaba buscando, pues ya no se buscaba. Una persona del GAS dice que vio el chupete allí, después pone que lo entregó uno de Adí, de los vigilantes. Después pone que lo entrega uno que está de vacaciones aquí, que es italiano, con que yo sepa hay 3 informes puestos de la Guardia de la científica de que han entregado el chupete. ¿Y dónde está el chupete? Yo sé dónde está, pero la científica no lo tiene. Pues es que eso, ¿verdad, Carol? Hombre, es que las pruebas se custodian. Puede ser que esté todo esto en secreto de sumario todavía. Es que no, porque además el chupete no lo tiene. O sea, que aquí ha habido primero un escenario del crimen, digo de crimen, disculpate, porque no sé, un escenario... Sí. Yo estoy convencida de que ha sido un crimen, ¿no? Es que es lo que estamos convencidos todos. Pues ha habido, en cualquier caso, un escenario donde hay una niñita, casi un bebé, que fallece y que primero se contamina el escenario con colillas, ¿no? Con... Cada uno, allí además llegaban gente, igual que llegó mi hijo. Es que lo primero que se hace es acordonar en la zona, supongo. Claro, lo que debería de hacerse. Pero encima, hay que recogerlo todo. Y se altera el escenario para cuando llega la policía científica, alteran el escenario donde estaba la niña. Claro. Y luego además se pierden pruebas y no se custodian, se pierde la custodia, la cadena de custodia. No. Es que ellos ponen como que tienen el chupete, porque claro, si dice, me lo entrega, pero es que el chupete no lo tiene. Es que yo fui a Málaga y yo le dije, bueno, ¿y dónde está el chupete? Y ellos me dijeron, pues usted lo está diciendo, usted sabrá. Y yo digo, sí lo sé, pero ustedes no lo tenéis. Claro. No, pero entonces, ¿cómo lo tenéis en el informe puesto que lo ha entregado? Si alguien entrega ese chupete, lo tendrá que guardar, ¿no?
¿Se estimó la hora del fallecimiento? ¿Más o menos cuánto había pasado de tiempo? Bueno, es que cuando viene la forense para levantar el cuerpo, dice que no se le tomó la temperatura al cuerpo ni al sitio, porque es que es una cosa muy desagradable. Entonces, ellos dicen que la niña fallece, eso es lo del Medicina Legal esta de Málaga, El los forense oficiales, que la niña fallece entre 5 y 7 de la mañana, pero es que el tren no pasa hasta las 7 menos 10. No, y hay una cosa importante, ¿no, Ana? Que si la niña no hizo la digestión y no hizo pipí, quiere decir que o el golpe era muy fuerte o falleció mucho antes de lo que dicen en la autopsia. Pero es que si el golpe era muy fuerte y hubiese sido por el tren, tenía que estar la sangre o en el cuerpo de la niña, en el lugar, en el cuerpo, ¿no? Claro. No, está claro que falleció antes. Es que sí. Es que, además, es que con la curiosidad de que es que el tren pasa 2 veces por lo alto de la niña. Porque el tren va de Málaga hacia Álora y no ve nada. Y cuando viene de regreso es cuando ve algo, pero ya ha vuelto a pasar otra vez, para, y es cuando se baja, que hay un audio donde el maquinista dice es la niña, pero el tren no la ha atropellado. Eso lo dice él muy claro. Pero y el otro le dice, pero la niña tú la tienes, y él dijo, no, yo no me quiero acercar, pero la niña está muerta. Ahora Es otra sí. cosa de decir, bueno, si tú no te has acercado y la niña, según la jueza, ha sido el tren, esa niña tendría que estar el cuerpo, no sé cómo explicarlo, Claro. botando, ¿no? Porque es que acababa de, si tenemos que creer la versión de ella, acababa de pasar. Claro. Y sin embargo ese hombre, sin acercarse, ya sabía Dictaminó que él ya de por sí que estaba fallecida. Claro, además eso es que hay un audio donde él lo dice, y también lo dice claro, el tren no ha atropellado a la niña. Pero eso no se escucha. Ana, ¿cómo está el tema? Está archivado, ¿verdad? Está, bueno, archivado, está como eso no ha habido nunca ni juicio ni nada más se ha dejado tal como estaba y ya está, como un accidente y se acabó. Y eso es lo que hay. Bueno, ahora hay abogados nuevos, estamos otra vez, que ahora lo que pasa es que con esto de la pandemia pues todo se está también retrasando, pero es que es incomprensivo. Ana, hay una pregunta a Sarita Misterio. Dice, ¿no se puede denunciar al capitán S por ocultación de pruebas? ¿Habéis tomado Pero alguna primero decisión? tiene que admitir, pero es que por lo visto primero hay que admitir que no ha sido un accidente. Claro. Primero ha entrado una causa. Es que no, las pruebas las tenemos nosotros, pero ella, la jueza, como no ha pedido ni de los vecinos de la zona, un coche que faltó aquella que después el hombre esperando, y dice, bueno, pues cuando no me han preguntado porque los primeros días pensábamos todos que es que la policía tenía tan claro lo que había pasado que por eso no hacían nada. Y entonces el hombre, cuando ya pasó unos días, se puso en contacto con mi hijo. Mira que esa noche a las 5 de la mañana saltó la alarma de mi coche, y entonces mi hijo lo puso en conocimiento, pero claro, mientras ellos no fueron, ya había pasado casi un mes, y el hombre dijo, hombre, yo el coche me lo estoy llevando todos los días al trabajo. Claro. Pero esa noche a nadie se le ocurrió esa mañana de decir, tenemos que ver los vecinos de la zona, a ver lo que han escuchado. Hubo uno aquella noche que lo llamó un amigo de mi otro hijo muy pronto, que vino con un dron. A ese hombre ni se le llamó ni nada, ni se le pidió el don de decir, bueno, a ver si ha visto algo, que decía, bueno, pues por la vía que es más incómodo, y 1 kilómetro hacia Álora y 1 kilómetro hacia Málaga, nada, no había visto nada. Pero eso ni se ha preguntado siquiera. Eso ni se ha mirado. O sea, es que la investigación... Bueno, es que ni se ha mirado, es que no nos han llamado ni a nosotros. Claro. Ni a abuelos, ni a tíos, ni a las personas que estaban allí comiendo, ni a los dueños del bar, ni a nadie. ¿A nadie tomaron declaración? No. No. O sea, que es nefasto totalmente. Ni tomaron ni han tomado. Cada uno íbamos hablando lo que queríamos, pero ya está. Pero ya está. Me preguntaban por aquí si estabais... espérate. ¿De qué manera se podía luchar para reabrirlo?
Vosotros habéis recogido una firma, ¿verdad? Que estáis ahí a punto de entregar. Muchas. Tenemos, sí, esta semana ya la entregamos, sobre 130 o 140.000 firmas. La mayoría, menos 10 o 12.000 que hay de esta por... como vosotros hacéis. Yo es que ya como soy más mayor a través de una plataforma digital. Eso, pero lo demás es todo firma en papel, que además yo tengo así 3 cajas de estas de folio completa, porque claro, hay a 25 firmas, 25, y mi hijo tiene otras tantas, con que 130.000, 140.000, vaya, 130.000 seguro, pero como todos ellos están recibiendo todavía, porque todavía había gente que estaba más y ya se puso que se iba a recoger, entonces eso también, los abogados, todos los políticos, es que hemos hablado con todos los políticos y todos te dicen que no se lo creen, que es imposible, pero no nos ayuda, no nos ayuda. No recibís ningún tipo de ayuda de ninguna manera, o sea, vosotros os estáis moviendo para intentar reabrir el caso. Nosotros nos estamos moviendo, tampoco sabéis seguro 100% si al entregar la firma lo vais a conseguir. No sabemos nada, ni todo lo que tiene los abogados ahora nuevos preparados tampoco, porque como la jueza todo la ha ido denegando, ella todo la ha ido denegando, lo de la triangulación de los móviles, que se pidió también su día. Eso también lo denegó porque dice que eso no se podía hacer porque eso era violar la intimidad de las personas, no sé qué. Tampoco. Como mi hijo dijo, si esa noche aquí en la estación había un número y después aparece allí, por lo menos esa persona tendrá que explicar lo que estaba haciendo, ¿no? Claro. Bueno, otra cosa, otro vecino de Álora, igual que a los pocos días, cuando ya empezaron a ver que no se hacía nada, y también se lo dije a mi hijo, lo pusieron en conocimiento de la Guardia Civil, pero es que ni la han llamado porque él dice que iba para el trabajo y que vio de allí de salir un coche sin la luz esa mañana a las 4:30 a las 5 de la mañana, que él pasaba porque el trabajo que él tiene es de madrugada, y lo vio en ese momento. Tampoco lo vio porque dijo, bueno, pues era una pareja o algo que habrá estado ahí. Pero claro, después ya, cuando ya se enteró lo que había pasado y todo, pues ya dijo eso, mira, que yo esa mañana, esa madrugada, yo vi esto y esto, salí de ahí, pues nada, tampoco. Eso tampoco tiene relevancia ninguna. El encontrarse la niña en el punto donde entran los coches, porque desde Pizarra allí no hay otro sitio por donde se pueda acceder a la vía en coche que se coja, porque ya hay puente. Es que si viera ahí además el tramo, es de locura. Pero también dice, bueno, ¿y cómo la niña sabía que era allí donde tenía que ponerse a dormir? Porque según la versión de la Guardia Civil es que la niña se despistó, empezó a caminar, se cansó y se puso a dormir. Escuchó que venía el tren, se incorporó un poquito y el tren la golpeó, pero es que el tren ni la mueve del sitio. No. Esa es la versión oficial. Pero la versión oficial yo creo que es que... De la Guardia Civil, la que tenemos de la Guardia Civil. Y esto la jueza da por hecho de que es así, de que esta versión Hombre, es así. Claro, esa es la versión porque ella no pide otras cosas. Ya, entonces, teniendo en cuenta que un tren a una persona adulta le da un viaje... A 80, y digo, el tren iba a 80 por hora, ¿eh? Por eso que además es una velocidad por los datos. que a una persona normal, adulta, le da un porrazo y la manda, y que a una niña la despeine y que no tiene sentido ninguno. No tiene ningún sentido, y además que cuando ocurrió esto nadie nos creíamos en absoluto lo que estaban diciendo. Es que nos parecía imposible una niña de 3 años haciendo ese recorrido de más de 4 kilómetros completamente a oscuras y por la vía. Es que cualquiera que tenga niños sabe, es que es imposible. Y un pueblo entero buscando por todos los sitios. Claro. Es que era el pueblo entero lo mismo para arriba que para abajo, porque Pizarra no es tan grande, pero claro, todo el mundo se iba escuchaba las voces que dábamos. Por eso. Tuvo que pasar donde había un restaurante, que esa noche, lo primero que hacía calor, había mucha gente cenando, hay una valla, pero se ve perfectamente la vía. Bueno, pues nadie vio de pasar a la niña. Después una casa de campo, donde la familia que tenía unos invitados, estaban cenando, dice, pero no teníamos ni música ni nada, y tenía las puertas, digamos,
es como un patio grande y las puertas dan a la vía y también la tenían abierta. Tampoco escucharon nada, ni perros de ladrar, Es que ni nada. no tiene nada. sentido porque la niña se pierde. Vamos a suponer que la niña se pierde, se va a la oscuridad. Sí. En 0, se pone a buscarla un pueblo entero. Sí. Todo el mundo llamándola por su nombre. Y esa niña no llora y nadie oye llorar a esa niña. Es que... No. En el informe la niña no lloró. Porque no tiene... La niña no lloró porque no tiene en la carita tampoco restos de lágrimas. La miraron y no tenía de lágrimas ni nada tampoco. Eso sí lo pone también en el informe. Está claro. Que la niña, aunque la niña no lloró, la niña dice que es que iba... la palabra es, me parece que es soslayando a las personas que la estábamos buscando. Según nos han dicho, es como dándonos de lado. Vamos. Que se iba escondiendo. Creo que la palabra es de soslayo. Sí, como que se iba escondiendo. Claro, es que si no era imposible, si la niña no se iba escondiendo, era imposible de que no la vieran. O que no la viéramos. Vamos, que la niña se puso a jugar. También me ha sorprendido, has dicho que no se hizo ningún informe toxicológico para ver si... No se Entonces, hizo. ¿qué autopsia se realizó a esta niña? Pues dice que había 5 forenses. Mira, ni se hizo eso, ni se hizo otro estudio que se llama histopatológico, que dice que es para ver cada herida en el tiempo que se ha hecho. Eso tampoco se hizo. Si se hubiera utilizado esto para dormir, cloroformo, esto hubiera quedado en las vísceras. Según Frontela, se tenía que hacer la otra autopsia muy pronto para verlo, pero como ella no lo admitió tampoco, pues tampoco se hizo. Eso, lo de limpiarlo de la cámara y ver, porque además la Guardia Civil primero decía, es que la niña va por la vía. Después, cuando se empezó a mirar, decir, no, pero eso no es la vía. No, se habían equivocado, era por el andén. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Y además que esa imagen no es, nos tendrán que demostrar de que esa es mi nieta, porque si todos decimos, mi hermana cuando la vio, mi sobrina cuando la vieron, y tal, que no es, no te das cuenta que no. Ya, yo lo veo también, es que no es la forma de correr más alta, porque sabemos la altura que tiene el andén hasta la pared donde parece que la niña llega, pero nada, dice que no se puede hacer tampoco una reconstrucción. Pero claro, estamos hablando de que es a la misma hora también, cuando esta chica que supuestamente no es pasa también, ¿no? Por el andén, ¿no? Pero lo que tenemos que averiguar es, ¿esa imagen es verdad? ¿Es real? Porque esa imagen aparece a la semana, no aparece ese día. ¿Qué es lo que vosotros presuponéis que hay detrás de todo esto? Porque hay un vídeo que falta 1 hora de una fábrica... Falta 1 hora falta 1 hora de 11 a 12, justo la que se perdió. Es que, mira, por aquí había un comentario que te lo voy a leer, Ana. Dice, con tanta ocultación parece que hasta ellos tienen algo que ver. Es que es una acusación, bueno, es una acusación, porque puede parecer, pero tú te pones a pensar y piensas de todo. Y si tu hijo es el que le pasa algo así... se la llevaron en ese momento. Justo, la niña estaba, porque además yo tengo la imagen, sobre una pared, y justo hay una puerta grande que estaba abierta porque es un aparcamiento, y es verdad que aquí no había coche aparcado esa noche y estaba oscuro porque los coches estaban fuera. Yo pienso que el capitán Bernabé metió la pata desde que llegó, porque es verdad que al principio se iba haciendo otras cosas, nos enseñaron una foto a ver si habíamos visto a una persona, que no sabemos tampoco esa persona quién era, pero ellos tenían una foto por lo que fuera. Pero claro, cuando llegó el capitán, es que lo cambió todo. Nos dijeron que el tren no iba a pasar hasta que no pasara una máquina de reconocimiento y se viera exactamente de que la niña no estaba por ningún lado. Entonces, ¿por qué nos engañaron? ¿Por qué nos engañaron y después pasa el tren? Es que, bueno, otra cosa, este capitán pide que vengan los perros, pero pide, por lo visto tenía que pedir
perros de venteo, me parece que era, y mandaron los de rastreo. Total, los que no tenían nada que ver, cuando llegaron no tenían nada que ver con... Los perros no se movían del sitio porque dice que no eran perros... Bueno, dicen los guardias civiles, pues mi hijo, que es que esos perros que mandaron no era para buscar a la niña, que eso eran para otra cosa. Bueno, entonces, ¿este capitán qué pidió? ¿Este capitán qué pidió? Es que no hicieron ni una derecha. Bueno, aquí se juntan muchas cosas. Sí. Primero, una investigación con muchas deficiencias y da la sensación además de mucha intención de ocultar las deficiencias que habían tenido durante esa investigación. Eso creo yo. Que hay un interés por ocultar que ha sido una investigación deficiente. Nefasta, totalmente. Sí. Absolutamente deficiente, porque vamos, que modificar el escenario en el que ha aparecido una niña fallecida. A las 10 de la mañana, yo ese día no lo vi, pero después me han pasado vídeos, después yo he hablado con él, hasta me he peleado. Sale a las 10 de la mañana, además, de hecho, primero sale a las 10 el secretario de Zoido, que era el ministro, y después salió Zoido diciendo, ahora se está procediendo al levantamiento del cadáver, se averiguará las cosas, pero él no dijo ya lo de accidente. Pero es que antes, a las 10 de la mañana, salió José Antonio Nieto, el secretario, afirmando de que era un accidente. Pero si todavía está la niña en la vía, ¿cómo va a salir un secretario de un ministro afirmando que era un accidente? Que después yo en Málaga se lo dije, y la única respuesta que me tuvo es que cuando un alto mando dice da un informe, que normalmente no se equivocan. Pues mire usted, aquí se ha equivocado. Aquí se han equivocado. Pero y esto totalmente hay que solucionarlo. Y ya esto nadie quiere tirar para atrás. Claro. Es que pillarse los dedos ellos mismos, pero es que cualquier persona con un mínimo de no conocimiento, como puedo tener yo, de leyes, ya se sabe que la escena de un crimen no se toca. No se modifica, ¿no? Nunca. Es que ni debes de entrar, eso para empezar. Eso es lo que pensábamos todos. Y ver a una niña a lo lejos no puedes saber y ser adivino y saber si está fallecida o no. Y si eso además, digo yo también. Y si además el y informe después, ¿por qué se niega cuando mi hijo tanto decía quiero verla? ¿Por qué se negaron a que la viera? Si después yo leí un informe de un teniente coronel, no sé, pero que no tiene nada que ver con mi caso, pero que yo ahora leo muchas cosas. Que desde el 2015 hay una ley que toda persona tiene que reconocer a su familiar. No reconoció... No lo dejaron acercarse. Pero nosotros vimos a la niña después la vimos, que menos mal, porque yo pienso que si no, ahora sí que estaríamos locos del todo. La vimos en el tanatorio, porque la psicóloga entraba con nosotros, los que queríamos verla, que por eso además sabemos que la niña ni tenía un rasguñito en la cara, ni en las manos, porque además mi hijo la miraba por un lado, por otro lado, nada. La niña estaba, porque no tenía ni... Una niña que anda por las vías a las 4 de la mañana, que no se cae, que no se rasguña... Nada. A oscuras. No, además, eso está puesto por el informe forense de Málaga. Lo de que no tiene herida, lo de todo eso es del informe de ellos mismos. No, pero sobre todo a mí sobre todo, la falta, de sangre, ¿no? O sea, si la niña había perdido sangre, en algún sitio tiene que estar la sangre y tiene que estar en el lugar donde supuestamente ha fallecido. Y si en el lugar donde ha fallecido no está la sangre, lo que yo no entiendo, porque está claro que los que han intervenido en la investigación están intentando ocultar la deficiente investigación que han realizado, pero me sorprende que la jueza, extraordinariamente que la jueza no quiera reabrir el caso, porque por encima de la investigación de los cuerpos policiales tiene que haber un juez que defina o que decida si con lo que se está aportando adicionalmente eso es suficiente para reabrirlo. Y aquí se tiene que hacer justicia. Es que no se puede, le digo a mi hijo, que es que el fallecimiento ha sido por accidente, pero no se puede saber cómo la niña llegó hasta allí. Es lo que ella le dijo en una entrevista que tuvo con mi hijo. Y mi hijo dice que le dijo, pero eso no se lo está creyendo ni usted que me lo está diciendo. Y luego dice ella mirando hacia el techo, y esa fue la contestación. Después yo fui un día que pedimos una cita a ver si nos quería recibir, y salió con el secretario que no. Después me han dicho que es verdad que no tienen derecho
a recibir a familiares. Entonces, como está en la ley, pero que si quiere, si puede, pero ella no ha querido. Bueno, el caso está en que hay que luchar sí o sí. Nosotros... Pero claro, el tiempo va pasando, y el tiempo va pasando. Yo he ido al Defensor del Pueblo, dice que como ella va cumpliendo los tiempos, no se puede intervenir tampoco, que si se demora mucho, pero claro, se demora mucho, ¿cuánto es? pedir un cambio de juez? ¿Cuánto es demorarse mucho? No se puede, me están preguntando por aquí, ¿se puede pedir un cambio de juez? No sé si eso lo vais a Dice que no, que no, también lo hemos... Es que no os imagináis, que ustedes me preguntáis todo lo que cada uno pregunte, pero eso tampoco se puede hacer, tiene que ser que renuncie o ya denunciar esas cosas, entonces eso se tardaría muchísimo más, por lo visto. Entonces, la tampoco. verdad que es todo súper extraño, y que no tiene ni pie ni cabeza. Nosotros hemos estado recogiendo firmas un montón de días, nos íbamos en la misma puerta de los juzgados. Y han salido jueces que primero han firmado, se han puesto a hablar como una persona normal y empezábamos a hablar y después cuando terminaba decía, ¿usted sabe que soy juez? Ah, pues mire usted no, sí, pero es que yo no estoy de acuerdo. ¿Usted sabe que soy abogado? Pero es que yo no estoy de acuerdo. Un montón. De decir, seguí. Los mismos políticos. Es que los mismos políticos. Susana Díaz estuvo aquí en mi casa, ella personalmente. Tampoco, no es que no la voy a criticar porque a lo mejor directamente no, pero ella misma me lo dijo, Ana, porque me dijo, vamos, ¿nos hablamos de usted o de tú? Yo le dije, yo soy la mayor, pues vale, de tú. Ana, yo no me lo creo, yo tengo un niño con esa edad y mi niño eso no lo hace tampoco. Bueno, entonces, si tú no te lo crees pero no me puedes ayudar, ¿quién me ayuda? Hombre, es un poco indignante, sinceramente. Hombre, un poco, pero que va sumando una de aquí, va sumando otra de allí. Es la desidia de los cuerpos de seguridad, la desidia de quien sea que está en los juzgados llevando este caso. Y que todos, cuando vivimos ese día las explicaciones que se estaban dando, nadie nos las creíamos. Nadie. Pero es que no. Nadie. Sí, pero si nosotros sabemos hasta de muchísimos cuerpos de la Guardia Civil que no lo creen y que están deseando de que digan que se empiece una investigación, todo eso lo sabemos por detrás, pero no lo admite. No lo admite. Vaya tela. Pero eso lo sabemos nosotros personalmente, pero claro, eso no nos vale. Claro. Que, bueno, no nos vale. Bueno, no, es que... Nos consuela un poquito, pero que no nos vale porque lo que queremos es saber qué pasó y por qué. ¿Qué y por qué? Claro. Eso es lo que necesitamos. Complicado. Nosotros desde aquí, Ana, os apoyamos al máximo, la gente está con vosotros también. Si en algún momento, te lo he vuelto a decir antes, te lo he dicho antes, te lo vuelvo a decir ahora, necesitáis, no sé, dar alguna noticia o volver a coger firmas, a ver qué es lo que os dicen, contar con nosotros y nosotros desde aquí... a lo mejor otros si seguís, bueno, vosotros después seguís haciendo programas, ¿no? Sí, nosotros ahora acabamos la semana que viene, pero lo que son los sucesos lo acabamos hoy y volvemos en septiembre. Hay tantas cosas que... que he dicho. Pero aunque, Ana, una cosa te voy a decir, aunque nosotros acabemos temporada en la radio, cualquier cosa que tú necesites decirme, yo igualmente, si tengo que hacer algún directo, si tengo que contactar contigo, lo puedo hacer, aunque no sea a través de la radio, podemos hacerlo a través de Facebook, por si hay que dar a conocer algo, ¿vale? O sea, por eso no hay ningún tipo de problema. Sí. No, es que son tantas cosas y son tantos errores y tantas cosas que se han hecho mal. Ya. Esto no entra en cabeza de nadie. Es que no entra en cabeza de nadie. La verdad que no, que hay que intentar a ver cómo es lo que os dicen. Y... Yo mi mentalidad al principio pues, fue venirme abajo, pero después no. Digo, yo no puedo porque además, como te dije, Ana, tengo que estar fuerte. Ahí está. Alguien tiene que tirar del carro y ¿qué haríamos nosotros sin los abuelos? Que sois muy importantes y en este caso más todavía. Así que, bueno, te mandamos un besazo muy grande, te damos las gracias por estar esta noche con nosotros. Y cualquier cosa, te digo que puedes contar, que aunque nosotros no tengamos programa en radio
porque ahora empieza verano y no vamos a estar. Estudio Oculto siempre está abierto 24 horas. Y cualquier cosa que necesites... Ahora o cuando entreguemos, el día que entreguemos la firma, después te lo digo. Lo Perfecto. Y recuerda que yo voy a estar unos días en Málaga, que si quieres que nos veamos también podemos vernos. Sí. Mira, ¿vale? si quieres venir, incluso te enseño el sitio. Vale, pues sí. Si vienes y tienes tiempo y me llamas, Sí. yo bajo y yo te enseño, te digo, aquí estaba mi nieta, aquí desapareció y mira el trayecto. Y entonces me dirás, Ana, llevas toda la razón. Hombre, es sin verlo y solamente sabiendo que son 4 kilómetros y pico, ya te la doy. Pero cuando la ves, lo cuando intento, lo veas, Ana. cuando te queda ya... Intento en el tiempo que voy a estar allí, que voy a estar unos días, llamarte, intentar cuadrarme en algún momentito contigo y poder vernos, ¿de acuerdo? Vale, y Pues, así además nos conocemos. Eso es. Pues muchísimas gracias, un beso muy grande. Gracias a ustedes, gracias de verdad. Gracias. Buenas noches. Tremendo. Sí. Es que claro, como hoy lo tenemos así todo un poco, porque está descuadrado, porque el tema de la radio hoy nos ha descuadrado. Fíjate qué casualidad, acabamos el primer bloque, empezamos con el segundo, viajes en el tiempo. ¿Qué nos daría esta familia? Por poder hacer un viaje en el tiempo y poder volver atrás. Por desgracia, bueno, esto no puede ser, pero parece que estamos más cerca de lo que pensamos.
Bueno, pues ya habéis comprobado el caso de Lucía, lo que dice la abuela, las incógnitas que hay. Esperamos que se reabra el caso y por lo menos que se sepa la verdad. Y bueno, ya llegamos al final de este programa, Entre el espacio-tiempo. Esto ha sido todo por hoy. Sabéis que podéis colaborar, sugerir o comentar. Nuestro correo es asociaciondufologiamanises@gmail.com o en www.telemanises.com. Hasta la próxima semana, amigos. Espero que os haya gustado y nos vemos en 7 días. En el origen, el todo estaba en medio de la nada. Los hombres inventamos el tiempo que nos contiene y buscamos respuestas. Cuando la ciencia no responde, necesitamos escuchar a las estrellas y a la Tierra Madre. ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el tiempo? Las personas siempre hemos subestimado el espacio. A fin de cuentas, no es más que un vacío, un telón de fondo para todo lo demás. De igual modo, el tiempo simplemente transcurre sin cesar. Pero si los físicos han aprendido algo en su duro camino hacia la unificación de sus teorías, es que el espacio-tiempo conforma un sistema de una complejidad asombrosa, que desafía el más ferviente esfuerzo por entenderlo. Albert Einstein lo descubrió en noviembre de 1916. Un año antes había formado su teoría de la relatividad general. Este espacio durará sobre 90 minutos de tiempo. No sabes dónde estás. Respira profundamente. Fluye. Déjate llevar. Te encuentras en el espacio-tiempo. Programa que presenta y dirige Rosario Fuentes. Tu programa, tu espacio, tu tiempo.